Ya regresamos a República H. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar acerca de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Declaró el brote de Mpox o viruela del mono como una emergencia de salud pública de alcance internacional tras los más de 15,000 contagios y 461 muertes que se han dado en África. La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de monkeypox o viruela del mono en África constituye una emergencia sanitaria mundial. The emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. Esta declaración se da ante la preocupación de que una cepa más mortal del virus, el clado IB, hubiera llegado a 4 provincias africanas. Esta cepa se había contenido anteriormente en la República Democrática del Congo. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, desde principios de año se han reportado más de 17,000 casos y más de 500 muertes en 13 países de aquel continente. And the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. La Mpox o monkeypox es una enfermedad viral que puede propagarse fácilmente entre las personas y a partir de animales infectados a través del contacto cercano como tocar, besar o tener relaciones sexuales. También por materiales contaminados como sábanas, ropa y agujas. Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido doloroso, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, poca energía y ganglios linfáticos agrandados. La OMS declaró previamente la propagación de Mpox como una emergencia sanitaria mundial en julio de 2022 y la finalizó en mayo de 2023. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Por supuesto, hay mucho que hablar del tema, dudas que despejar y para hablar de ello saludo con mucho gusto esta noche al doctor Miguel Ángel Minero Ibert, infectólogo médico adscrito del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Servicio de Epidemiología e Infectología. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, bien, muchísimas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Gracias, pues a despejar dudas, doctor, porque sin duda el saber que la Organización Mundial de la Salud emite una alerta internacional respecto de una enfermedad causa de pronto miedo, nervios, pánico en la población. ¿Por qué es tan importante conocer acerca de esta alerta? Sí, pues la realidad es que es de bastante relevancia justamente por las características o por la posibilidad de la transmisión que tiene este virus. Específicamente, este virus es similar al que ya estaba erradicado o que se llamaba viruela. Era un virus que se transmitía de igual manera por vía respiratoria, por contacto directo, por contacto estrecho, pero específicamente lo que preocupa de este virus o de esta nueva cepa de este virus es uno que es una mutación, así como nos preocuparon las mutaciones cuando apareció el SARS-CoV-2, y lo segundo es que esta mutación tiene la característica de ser mayor posibilidad de transmitirse entre personas a personas y que genera mayores complicaciones, es decir, que los pacientes que lo pueden llegar a padecer pueden presentar cuadros muchísimo más graves. Ahora bien, de pronto podríamos pensar que por la lejanía no nos llegará a nuestro país o al continente, sin embargo, nunca está de más extremar las precauciones. Es correcto, y eso que usted comenta, la realidad es que es muy de relevancia, porque así pasó justamente con el COVID, y de hecho teníamos nosotros esa misma idea, ¿no?, de que estaba allá en Asia y que no nos iba a llegar, pero característicamente este tipo de virus que tienen la capacidad de transmitirse también por vía respiratoria, por secreciones, es muchísimo más sencillo que se puedan llegar a transmitir, y característicamente sus periodos de incubación son un poco más largos. Esto quiere decir que, por ejemplo, puedo yo estar en contacto, ir incubando el virus, viajar a otra región y posteriormente transmitirlo, por lo cual el conocerlo y informar a la gente pues es muy de relevancia. ¿Cómo nos cuidamos, doctor? Específicamente la prevención se va basada principalmente en vacunación. Es una enfermedad prevenible por vacunación. Desgraciadamente no hay disponibilidad de la vacuna en México, solamente se tiene disponible la vacuna en otros países y se van enfocadas hacia poblaciones de riesgo, principalmente hombres que tienen sexo con hombres o pacientes que iban con VIH. Esto independientemente de si son hombres o mujeres.
Lo segundo es que si tenemos indicios de alguna lesión en la piel, pues lo más relevante es evitar contacto, principalmente contacto sexual con las personas, evitar contacto con secreciones de estas lesiones, y para el personal de salud que atiende a estos pacientes de igual manera aplica lo mismo, evitar contacto con secreciones. Se pueden utilizar también cubrebocas de alta eficiencia, como les mencionaba, también es una enfermedad que se puede transmitir por vía respiratoria por contacto con secreciones y gotas, y pues evitar pues todo tipo de contacto. También si tenemos algún paciente que tenga o la sospecha, también la ropa, las sábanas o objetos inanimados que pudieran estar en contacto con el paciente también son un factor para que nosotros nos podamos contagiar de esta enfermedad. Ahora bien, se trata de una alerta internacional. ¿Qué pasa con las personas que tienen viajes hacia el extranjero, independientemente de la parte del mundo a la que se dirijan? ¿Ellos tienen que redoblar las precauciones? Así es. Específicamente, quizás ahorita está como muy contenido esta parte, digamos, tan nueva en África y en algunos países, principalmente la República Democrática del Congo. Pero si es un paciente o una persona que va a viajar a alguna de esas regiones, evidentemente pues debe de extremar muchísimo más las precauciones. Pero si, por ejemplo, tienen otro tipo de viaje internacional, de igual manera se tienen que extremar las precauciones, principalmente el contacto con otras personas, que sea un contacto que nosotros marcamos como estrecho. Esto quiere decir contacto directo, vivir en la misma habitación, estar en contacto con una persona que a lo mejor no conozcamos, o tener contacto sexual con alguna persona que a lo mejor no conozcamos de tiempo atrás. Sí sería muy importante aplicar las precauciones, las medidas de aislamiento, como ya les mencionaba previamente. Y si tenemos la posibilidad de tener acceso a alguna campaña de vacunación, si estamos en el extranjero donde se ofrezca, o contemos con un factor de riesgo como los que les mencionaba, pues va a ser la mejor manera de protegernos. Finalmente, doctor, esta duda me surge en torno a este comentario que hace que en nuestro país no está disponible la vacuna. Sin embargo, para aquellas personas que tengan la posibilidad de viajar hacia otra parte donde sí se tenga, ¿qué es lo que hace la vacuna? ¿Inhibe que se pueda contagiar o que el riesgo sea menor? De hecho, son las dos cuestiones que usted menciona son las que funciona la vacuna. La vacuna nos protege contra las infecciones. Esto quiere decir que si nunca hemos padecido viruela símica, al momento de completar nuestra vacunación, que son 2 dosis, nos protege prácticamente arriba de un 95-96% de que nos dé la enfermedad. Es una vacuna bastante efectiva. Y en dado caso de que tengamos contacto con alguna persona, también funciona como una prevención posterior a la exposición. Si se cumplen en ciertos días, después de haber tenido contacto con alguna persona que haya sido positiva, nos podemos vacunar, y la posibilidad de que ya no se nos genere la enfermedad como lo vemos en las fotos o en las imágenes, o que se genere de una manera muchísimo menos agresiva, va a ser lo ideal. Y por eso la vacuna también nos protege contra que nos dé, y nos protege de que si nos da, no nos dé tan grave. Pues sin duda alguna, entonces el llamado, doctora, ahí para todas las autoridades, tanto de nuestro país como del resto del mundo, es justo que todas las personas puedan acceder a la vacuna como un mecanismo de protección, y también que nos pueda ayudar en caso de algún contagio, pues que el cuadro no sea tan grave. Le agradezco muchísimo, doctor Miguel Ángel Minero Ibert, infectólogo médico adscrito del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, por platicar, despejar nuestras dudas, y por supuesto seguramente estaremos conversando pronto con usted ya que sepamos un poquito más de la enfermedad. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias, ahí lo tiene. Por supuesto, importante conocer todo lo que tiene que ver con esta alerta internacional.